Lehenengo aldiz, gehiago dira ospitaletako altak ospitaleratzeak baino. Positiboa dugu kutsatze kopuruaren bilakaerari dagokionez. Pasión sociosanitaria para la detección de casos, organización de comunidades de referencia con Cruz Roja en las que disponemos de casi 400 camas. En los próximos días se sumará a las anteriores la unidad de Gipuzkoa con 84 camas en Vizcaya y a las que no tienen condiciones adecuadas para el aislamiento. Ezin dugu ahaztu inolaz ere gaixotasun hau eragiten ari den sufrimendu. Orain, eren bat bakarrik dira positibo. Bigarren kezka, adinekoen egoitzen arreta eta egoeraren jarraipena. Eusko Jaurlaritzak zein foru aldundiek bat egiten dugun ahalik eta arretako 3 lehentasun ezarri ditugu. Lehenik eta behin, egoitza zentroei laguntza ematea, lehen arretara antolatu dugu. Hirugarrenik, gurutze gorriarekin 4 Donostian 105, Bilboko Birjinetxen 100 eta Galde Ikargune nagusietakoa. Pasaden astean esan duen eta gaur berriz ere azkenak. 4 aldiz bildu gara mahai honetan joan den martxoaren 14ean eratu zenetik osasun larrialdia deklaratzearen ondorioz. Oso gogorrak izan dira igaro diren 3 asteak, baina lehenengo aldiz esan dezakegu beti ere zuhurtziaz ikuspegi baikorra izatera garamatzaten datuak ditugula. Bat, lehen aldiz ikuspegi positiboa dugu kutsatze kopuruaren bilakaerari dagokionez. Pasade martxoaren 25ean egin ziren testen erdia positibo izan ziren. Ordutik, datuak egunetik egunera hobetuz joan dira. Orain, eren bat bakarrik dira positibo. 2. Ikuspegi baikorra hitz egin ahal dugu ospitaleen ahalmenaren kudeaketari erreparatzen badiogu. Lehenengo aldiz, gehiago dira ospitaleetako altak ospitaleratzeak baino. 3. Zaintza intentsiboko unitateko OEen kudeaketaren ikuspuntutik, kontingentzia plana eraginkorra izaten ari da beharrei erantzuteko. Ezin dugu ahaztu inolaz ere gaixotasun hau eragiten ari den sufrimentua. Ezin ditugu ahaztu gaixotasuna gainditu ezin izan duten pertsona guztien heriotzak. Gaur ere, doluminak helarazi nahi dizkiegu beren familiei. Momentu honetan kezkatzen gaituzten 2 alderdi nagusi daude. Lehenengoa da, Osakidetzaren eta arlo soziosanitarioaren langileei ematen zaien arreta. Horrek, eskatzen digu prebentzioa eta babesa zaintzea, baita ere langileen kopurua indartzea. Bigarren kezka, adinekoen egoitzen arreta eta egoeraren jarraipena. COVID-19 gogor jotzen ari da egoitzetan. Horrekin batera, 10 hildakoetatik ia 9 70 urte baino gehiago ditu. Eusko Jaurlaritzak zein foru aldundiek bat egiten dugu ahalik eta arretarik duinena, profesionalena eta arduratsuena emateko gure konpromisoan. Bigarren kezka honi erantzuteko 3 lehentasun ezarri ditugu. Lehenik eta behin, egoitza zentroei laguntza ematea, lehen arretatik eta etxeko ospitaleratzetik. Bigarrenik, koordinazio soziosanitarioko egitura antolatu dugu. Hirugarrenik, gurutze gorriarekin 4 unitate sortu dira, ia 4 OE berriekin. Donostian 105 OE, Bilboko Birjinetxen 100 eta Gasteizko Zadorran beste 100. Hori ez gain, Igurko Unbe unitatea daukagu, 84 OE-rekin datozen egunetan martxan jarriko dena. Erakundeen arteko elkarlana da gure indargune nagusietako bat. Pasaden astean esan nuen eta gaur berriz ere azpimarratu nahi dut. Hoy es la 4ª reunión de esta mesa desde que se constituyese el 14 de marzo tras declararse la emergencia sanitaria. Transcurridos 3 durísimas semanas, nos encontramos por primera vez con datos que nos permiten sostener una perspectiva positiva con toda la prudencia. Por primera vez mejora la evolución del número de contagios. El pasado 25 de marzo, hace 8 días, llegamos al punto más alto de nuevos positivos.
La mitad de los test que se hicieron ese día fueron positivos. Los datos han ido mejorando y hoy 1/3 de los test son positivos. Por primera vez en las últimas semanas, la gestión de la capacidad hospitalaria lleva varios días registrando más altas que nuevos ingresos. En tercer lugar, el plan de contingencia de las camas de unidades de cuidados intensivos, UCI, está respondiendo a las necesidades que se nos presentan. Expresándonos siempre con toda la prudencia, son factores objetivos que nos permiten entrever una perspectiva positiva. En todo caso, no bajamos la guardia. Todos estamos especialmente dolidos y preocupados con las consecuencias de la enfermedad en nuestras personas mayores. No podemos olvidar el fallecimiento de todas y cada una de las personas que no han podido superar la enfermedad. Transmitimos a sus familias nuestras más sentidas condolencias. Mantenemos en este momento 2 focos principales de preocupación. Primero, la atención a la plantilla de Osakidetza y a las y a los profesionales del ámbito sociosanitario. Esto obliga a mantener 3 líneas de actuación. Prevención. Vamos a seguir multiplicando los test a las y los profesionales sanitarios y sociosanitarios y dotándoles de los materiales necesarios de protección. Cuidado. Hemos de adoptar cuantas medidas sean necesarias para facilitar las mejores condiciones para el desempeño de la labor profesional. Refuerzo. Continuamos complementando las plantillas con personas recién jubiladas, recién tituladas o estudiantes de últimos cursos. Segunda preocupación, la atención y seguimiento a las residencias de personas mayores. Sabemos que por la edad de las personas usuarias, las residencias son un espacio de especial incidencia del COVID-19. Además, el 87% de las personas fallecidas tienen más de 70 años. El Gobierno vasco y las Diputaciones forales compartimos el compromiso de ofrecer la atención más digna, profesional y diligente posible. Hemos fijado 3 prioridades. En primer lugar, el apoyo asistencial a los centros residenciales desde atención primaria y hospitalización a domicilio. Todo ello con identificación de referentes y equipos específicos en cada centro de salud para las residencias de su área de influencia. En segundo lugar, está organizada una estructura de coordinación sociosanitaria para la detección de casos, organización, suministro de material sanitario y el feedback de las residencias con casos positivos. En tercer lugar, se han creado 4 unidades de referencia con Cruz Roja en las que disponemos de casi 400 camas. En Donostia con 105, en Virgineche de Bilbao con 100 y en Zadorra de Vitoria-Gasteiz con 100. Los próximos días se sumará a las anteriores la unidad de Igurco-Umbe con 84 camas en Vizcaya. Se trata de unidades estratégicas para una gestión centralizada de las personas enfermas del virus en las residencias. Ofrece cobertura a las residencias de las redes forales y a las que no tienen condiciones adecuadas para el aislamiento. Termino. Pongo en valor la colaboración interinstitucional y la aportación de las diputaciones forales y de los ayuntamientos. Algunos ejemplos de esta colaboración son los siguientes. Protocolos compartidos para la gestión de casos y recomendaciones en el ámbito residencial de personas mayores y personas con discapacidad y de los servicios municipales de ayuda a domicilio. Comunicación, asesoría y apoyo sanitario en la organización de actuaciones orientadas a colectivos de personas en situación de exclusión. Coordinación en el desarrollo de la logística de suministro de material sanitario para personal sociosanitario y servicios esenciales. Cooperación de diputaciones y ayuntamientos ofreciendo espacios y recursos necesarios para la resolución de la crisis sanitaria y para la colaboración en todos los ámbitos. Lo dije la semana pasada, lo reitero ahora. La colaboración es una de nuestras principales fortalezas. Remamos en la misma dirección. Hacerlo nos da más fuerza y más velocidad en el recorrido de superación de esta crisis.